No me está dejando. Vamos a ver. Vamos a ver qué otra cosa hay. Bueno, vamos a ver si con eso es suficiente. Vamos a ver. Listo. Ahora sí, otra vez, ¿están viendo? Sí, profe. Sí, bueno. Les comentaba que entonces soy profesora por más de 10 años en la universidad y para mí realmente es un honor estar hoy compartiendo con la sede de San Ramón. Tatiana me ha dado excelentes referencias de ustedes, así que espero poder ayudarles en estas 2 semanas. Y las presentaciones de la otra, denme chance y se las voy a enviar posiblemente el miércoles porque tengo que hacer un ajuste en uno de los subtemas que tengo que hacer unas modificaciones a la presentación. Entonces voy a intentar hacerla entre hoy y mañana para poder enviársela a Germán, que me está haciendo el favor de enviarles a ustedes también el material. Yo creo que algo le había enviado a Tatiana adelantado, pero le había dicho que me diera chance de actualizar una de las presentaciones. Creo que esa va a ir sin audio porque los ajustes se los voy a hacer ahorita y nosotros sí estamos en la sede de Guanacaste presencialmente. Pues la idea era que ustedes hicieran el cuestionario, hicieran las lecturas y pudieran utilizar el material que se les envió para llegar a esta sesión virtual a evacuar dudas y a repasar algunos temas que me interesa que tengan bien claros en función de los objetivos de estas sesiones. Así que antes de iniciar, si tienen alguna duda general o alguna duda puntual, me gustaría que me la hicieran. Yo voy a irlas apuntando, voy avanzando con esas preguntas conforme veamos algunos puntos de repaso. Entonces, no sé si alguno tiene alguna duda que le haya quedado de la presentación, de las lecturas. Profe, ¿me escucha? Y la escucho, Nazaret. No sé si me equivoco, tal vez no presté suficiente atención, no sé, pero la profe quedó a decirnos cuáles lecturas específicas eran, pero no nos dijo. Bueno, en No, el cuestionario que les había enviado venía ok, cuáles eran las lecturas. son las del cuestionario, entonces. Supongo, ¿verdad? Pero igual me imagino que en la antología ustedes tienen el orden, digamos, de las lecturas en función de los temas del programa. Entonces, si ustedes saben que están empezando a ver derechos reales, generalidades, pues pueden ir a buscar esas lecturas y hacerlas, ¿verdad? Que son las primeras donde hablan de qué son los derechos reales, cómo se clasifican, cuáles son. Pues esas serían las lecturas que habría que ir haciendo desde el inicio. Perfecto, muchas gracias. ¿Ok? ¿Alguna más? ¿Profe? ¿Profe, me escucha? Sí, Dayana. Ajá, bueno, con respecto a la guía, es que la profesora no nos dio una fecha, digamos, de entrega, entonces no sé si usted tiene conocimiento de ello. Para el cuestionario. Sí, el último cuestionario, es que no nos dio una fecha así concreta, solo nos dijo que íbamos a verlos, digamos, en estas semanas. Ok. Bueno, no me dio una fecha concreta, a mí tampoco. Pero como es parte de lo que ustedes están estudiando, pues vamos a ir respondiendo algunas preguntas. Igual el que la tenga que responder, pues no sé si son todos, con este material, las lecturas, lo que haya encontrado, investigado, pues va a dar la mejor respuesta posible, lo más complementada. Yo sí les recomiendo algo, no es escribir un montón. La calidad generalmente se logra con ideas precisas. Por lo general, yo sí les pido que den ideas muy precisas, que las respuestas no sean muy extensas, porque si no cuesta, ¿verdad? Hacer una lectura, por ejemplo, de esta guía, de este cuestionario. Pero entonces ahí van a tener material para ayudarse.
por lo que veamos de repaso hoy, lo que ya escucharon en la presentación y las lecturas. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, entonces precisamente si no hay más preguntas, con la ayuda de ese cuestionario y lo que ustedes escucharon, vamos a ver, seamos sinceros, ¿pudieron estudiar el material? ¿Pudieron escuchar la presentación que tenía sus audios y su material audiovisual? Chicos y chicas. Es importante que sean sinceros porque si me dicen que sí, yo voy más rápido. Si me dicen que no, tendría que ir un poquito más lento. Profesora, bueno, realmente fue así, o sea, la profesora dejó ese material, pero no dijo en concreto. Es más, le hicieron la pregunta que se había que contestarlo para cierta fecha. Ella dijo, no, vayan leyéndolo, vayan viéndolo, pero no puso fecha concreta. Y las presentaciones, bueno, a mí me ha dado problemas a la hora de pasarla, digamos, porque del chat al correo. Entonces, realmente sí, bueno, en el caso mío yo no vi las presentaciones. El cuestionario lo estuve leyendo, eso sí. Ok, ¿pudiste hacer las lecturas y el cuestionario? Del cuestionario sí, vi varias, pero no todo, digamos. Como las primeras nada más, pero no. Okay. ¿Alguien Profe. más está en la misma situación que Ricardo? Profe, o sea, es que la profesora no nos dijo que teníamos que responder el cuestionario para hoy, entonces, sinceramente yo lo revisé, pero no, o sea, no lo he hecho. Ok. Pero la presentación, ¿sí la pudiste escuchar y ver? Una parte. Bueno, chicos, yo no sé cuál es la dinámica de Tatiana bien con ustedes, así que voy a ajustarme al contexto que tengo ahora. La idea de enviarles este material antes es que ustedes les saquen punta, escuchen antes la presentación, lean el tema, profundicen para que lleguen a esta clase más bien a plantear ejemplos, a plantear dudas, a sacarle punta para aprovechar este espacio más bien en profundizar. Porque mucho de lo que ustedes tienen acá es como un resumen o un repaso de las lecturas. Si ustedes no lo hacen previamente, los que pierden en tema, en cuestión de uso óptimo del tiempo, son ustedes. Así que espero que para cubrir hoy esto voy a ir un poco más lento y que para la próxima clase, si logro enviarles el miércoles la presentación, traten de verdad de escucharla, ¿verdad? Las presentaciones que faltan, hay una que ya está lista, que esa se la voy a tratar de enviar hoy mismo a través de Germán cuando terminemos la clase de hoy. Y la segunda parte, ¿verdad? Que tendríamos que ver, porque son 2 presentaciones mínimo por clase, voy a ver si se las puedo enviar el miércoles, porque es que tengo que hacer unos ajustes al tema de la ocupación. Dígame, Dayana. Profe, es que no sé si estoy confundida. ¿Cuáles presentaciones fueron las que se enviaron? Es que vieras que no. Esta que estamos viendo son 2. Decía Vamos. A, generalidades de derechos reales y B, generalidades de derechos reales. Son las dos que están en el grupo de reales, Daya. Ok, perfecto. Gracias. Esas son las presentaciones. Que la idea era que fuera un material de previo análisis, para que fuera más rápido hoy el repaso y ustedes pudieran profundizar en dudas, en ejemplos, en comentarios, ¿verdad? Pero bueno, voy a ir avanzando con algunos conceptos que vienen acá, que les van a ayudar con el cuestionario y además, pues espero que entonces hagan las lecturas, escuchen con atención la presentación. Esta que les estoy pasando es básicamente lo mismo, nada más que sin los audios. ¿Cuál es el objetivo de esta primera parte del programa que van a ver ustedes conmigo unas clases y otras con Tatiana? Bien, de esta parte general, donde ya propiamente empezamos a ver los derechos reales, tuvimos una introducción con respecto, bueno, no sé si se la dieron ustedes sobre bienes, pero sí sé que vieron el tema del patrimonio. La idea es que ustedes terminen durante esta clase, la siguiente, posiblemente cuando Tatiana van a recibir una más, con este listado de temas
dominados. Sé que ustedes puedan explicar e internalicen qué es el concepto de derecho real y por qué es importante, tan importante que lo ven con 2 cursos en este programa o en este currículum universitario. ¿Cuáles son sus características, elementos y atributos y que no los confundan? ¿Cuáles son las teorías para conceptualizar los derechos reales? ¿Qué teoría o qué tesis se sigue en el Código Civil? Porque si la conocen van a entender el porqué de esas normas. ¿Cómo se diferencian de los derechos personales? ¿Cuál es la clasificación de los derechos reales? Nada de esto de aprenderse a memoria, es de comprender. Pero ¿por qué es importante conocer esa clasificación? ¿Cuáles son los derechos reales tipificados en Costa Rica? Pues, vemos en este primer semestre básicamente uno de ellos y en el segundo el restante, por eso es que es tan difícil cubrir en realidad el programa de los 2 cursos. Algunos derechos reales del derecho comparado y conceptos relacionados con este tema como las obligaciones pro terreno. Por supuesto que dentro de todo esto, la normativa básica. La idea es que ustedes tengan ahorita a mano el Código Civil porque vamos a leer algunas normas, no vamos a ir leyendo todas las referencias, pero sí vamos a leer algunas normas y la idea es que ustedes repasen esas normas y la próxima vez, el próximo lunes, pues quedaron todavía algunas dudas, tanto de las que leímos como de las que tienen que leer en sus casas, pues las hagamos. Entonces, este listado, cuando terminen este tema, ustedes tienen que hacer un cierre cada uno y decir, bueno, ¿qué entendí? ¿Qué es, por qué es importante? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las teorías? Y ustedes tienen que dominar mínimo estos temas. Eso es el objetivo del estudio, al menos de este subtema de programa. Bien, para recordar el tema de la clasificación y llegar al concepto de derechos reales, recordemos que lo estamos viendo en estos momentos como un derecho subjetivo, ¿verdad? Que son aquellos inherentes a la persona en función de su naturaleza. Estos conceptos ustedes los vieron en segundo año en derecho privado. Entonces, dentro de una de las clasificaciones básicas de los derechos subjetivos, tenemos los derechos patrimoniales y los derechos extrapatrimoniales. Ustedes empezaron a ver en este curso, el tema del patrimonio porque los derechos reales son derechos patrimoniales, al igual que los derechos personales. Y lo que vamos a analizar con más profundidad es la diferencia entre ellos. Derechos extrapatrimoniales son los derechos de la personalidad, que en realidad son el concepto técnico, valores de la personalidad, y los, por ejemplo, derechos de familia puros, no patrimoniales. Hay otros ejemplos de extrapatrimoniales, pero importante, muchachos, nunca confundan el concepto de derecho personal con el concepto de derechos de la personalidad. Vea que incluso están en clasificaciones diferentes. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda de esta clasificación? ¿La entienden? Sí, muy claro. Sí, claro. Sí, bueno. Esto, de plano, para los que algún día quieran dedicarse al litigio, les da un tip. Si estamos hablando de que son derechos patrimoniales, los derechos reales y los derechos personales, significa que siempre se van a poder cuantificar. Entonces, si ustedes plantean un juicio, ustedes no pueden salir diciendo que no dan cuantía porque es un problema tan difícil que es de cuantía inestimable. La cuantía inestimable es algo que podemos decir para los derechos extrapatrimoniales, porque precisamente no tienen una base pecuniaria, monetaria, ¿verdad? Pero los que son patrimoniales sí se pueden cuantificar. Entonces, cuando ustedes lleven esos juicios y están discutiendo derechos reales o derechos personales, no pueden decir que es cuantía inestimable, porque son precisamente derechos de índole patrimonial. Muy bien, empezando entonces, para los que sí leyeron y pudieron repasar un poquito, ¿qué entendieron que son los derechos reales? ¿Quién me puede entonces ayudar a conceptualizar los derechos reales? ¿Qué pudieron leer de eso? Profe, Ajá. tal vez así una definición un poco escueta, pero puede ser como los derechos que se constituyen sobre las cosas, o tal vez más Ok. específicamente respondiendo a la lectura sobre los bienes.
Y Muy entiendo bien. que figuran en oposición a los derechos personales. Bueno, entonces, Edson fue o Gilbert. Gilbert. ¿Ah? Edson fue el que habló, ¿verdad? O Gilbert. Fue Gilbert. Muy bien, Gilbert. Entonces, Gilbert nos dice que los derechos reales son aquellos que se relacionan con las cosas, aunque corrija al final diciendo que realmente es con los bienes, ¿verdad? Efectivamente, esa es una de las conceptualizaciones o conceptos clásicos, y hay que entenderlo, el por qué ese concepto clásico, ¿verdad? Ese es el concepto que sigue nuestro Código Civil, la tesis que sigue nuestro Código Civil. ¿Dónde se regulan esos derechos reales? ¿En qué cuerpo legal estarán? ¿Qué piensan ustedes? Código Civil. ¿Dónde? Profe, en el Código Civil. En el Código Civil, lógicamente. ¿Habrá alguno más? ¿Habrá algún otro cuerpo legal que lo regule? El derecho agrario, pues ahora. Bueno, no hay ningún cuerpo que diga derecho agrario, ¿verdad? Nada se llama así. En materia agraria. Sí, en realidad, por materias, si habláramos de materias, los derechos reales tienen que ver con todas las materias. Básicamente se regulan en el Código Civil, básicamente, pero hay muchas leyes especiales que tienen regulación de los derechos reales. Entonces, ustedes tienen que manejar el concepto para entender y encontrar precisamente esas normas, ¿verdad? Y ahora les pregunto, dentro de lo que hemos podido leer, estudiar, entender, ¿por qué son importantes los derechos reales? ¿Cuál es la trascendencia como para que ustedes no se puedan ir de la universidad sin haberle dedicado 2 semestres y precisamente cuando se supone que ya manejan todas las demás materias? ¿Cuál es la trascendencia de los derechos reales? Si lo entendemos como esa relación con los bienes. ¿Qué piensan? Profe, Ujú. tal vez es que son, digamos, conflictos al final muy recurrentes. La mayoría de personas obtienen bienes, es como uno de los objetivos siempre. Y por lo tanto, esta obtención de bienes a la larga, interacción de la sociedad y demás, crea conflictos o problemas que al final tienen que ser resueltos por el derecho. Ok, entonces vos nos dices, esta materia es tan importante porque se relaciona con algo que atañe a todas las personas, porque todas las personas quieren tener bienes y por lo tanto eso genera mucho conflicto. ¿Qué más? Sí, Que está profe, muy porque bien. ¿Por qué? Perdón. tiene que ver directamente con la protección del patrimonio de las personas. Muy bien, porque hay un tema muy sensible, sobre todo para el mundo occidental, donde el patrimonio es un concepto esencial. Todos nosotros somos personas creadas con un sentido egoísta, en el sentido de tener, de querer tener cosas, de querer poseer cosas, de apropiarnos de ellas y además con un sentido muy individualista de lo que es de nosotros, es para nuestro disfrute y nadie puede de verdad quitarlo indebidamente. Entonces, el patrimonio como concepto jurídico y como concepto social en el mundo occidental es uno de los básicos para el orden y el desarrollo social. Y estamos hablando que este es uno de los tipos de derechos que precisamente se relacionan directamente con el patrimonio. Muy bien, entonces 2 ideas tenemos, ¿verdad? Conflictos recurrentes relacionados con los bienes, protección directa al patrimonio, ¿qué más? Todo lo que pasa con los derechos reales siempre termina en un conflicto. ¿Qué piensan? No precisamente, profe. No, ¿verdad? Pero es un tema de aplicación común
aunque las personas no sean abogadas y no estén teniendo conciencia de que están haciendo transacciones relacionadas con los derechos reales. En cada momento que nosotros adquirimos bienes de otra persona, por ejemplo, en el supermercado, en las pulperías, nosotros estamos haciendo transmisión del dominio. Y es algo que hacemos cotidianamente. Si no lo hacemos todos los días, por lo menos lo hacemos 3 veces a la semana. Así que es algo que está en el diario vivir de todas las personas, en todas las sociedades. Sea que se hagan compras, trueques, cambios, es una aplicación cotidiana de la vida social. Aplicamos los derechos reales permanentemente. Entonces vean que son derechos muy sensibles para la sociedad. No todo llega a un conflicto, no todo está regulado, pero ciertamente es algo que está en el seno de las sociedades porque lo necesitan precisamente para su avance. Es una materia que a ustedes les va a servir en todas las demás. No hay casi que una norma codificada, ¿verdad? Dígase constitución política, código de notariado, tal vez las procesales, y aún así las procesales tienen normas que se relacionan con esto, código de familia, ley general de administración pública, todas tienen normas que se relacionan con los derechos reales. Y por eso es una materia transversal. Ustedes no pueden salir de la universidad sin manejar, porque sea la profesión que sea que vayan a ejercer, tienen que tener una buena base de derechos reales. Hay un concepto muy interesante que da el profesor Álvarez, él es el profesor en la sede de San José, y espero que lo lean. Si no lo han leído, él conceptualiza los derechos reales y dice, o lo hace de manera diferente a la clasificación, al concepto clásico que dijeron antes, ¿verdad? Son los derechos relacionados o que se imponen sobre los bienes, ¿verdad? Entonces él lo desarrolla desde otro punto de vista, con un enfoque más completo, y a mí me parece que eso les ayuda a entender de mejor manera este tipo de derechos y a solventar algunas críticas que se hacen a ese concepto clásico. Muy bien, alguien dijo, son los derechos que están contrapuestos a los personales. Ya vimos que los derechos patrimoniales básicamente son los reales y los personales, y que ustedes no me pueden confundir derechos personales con derechos de la personalidad. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Muy bien, ¿quién me ayuda a conceptualizar cuáles son los derechos personales? ¿Cuáles serán entonces? ¿Profe? Tal vez Ajá. los que son aquellos derechos que se ejercen, digamos, en relación con otra persona. Podría poner como ejemplo, tal vez en el matrimonio, el deber de fidelidad es parte de... Ok, Miguel, vamos a detenernos un momentito. Está muy bien lo primero que dijiste. Son derechos que se relacionan, ya te doy la palabra, Dañana, con las personas, desde el punto de vista clásico. Pero lo que me preocupa es el ejemplo que me diste. ¿Por qué el ejemplo está mal? Piensa, Miguel. Porque genera una obligación para otra persona, pero yo creo que ahí fue donde lo confundí. ¿No? ¿Te acuerdas la clasificación que vimos antes? Esa relación matrimonial de la que hablas, ¿será patrimonial? No. Ok. Entonces no me sirve como ejemplo de un derecho personal, ¿te acuerdas? Que dijimos que los derechos personales son también patrimoniales. Aunque el matrimonio pueda generar algunas consecuencias con contenido patrimonial, ¿verdad? Entonces, muy bien la base, pero el ejemplo mal. Para que repases eso, Miguel, eso es un derecho extra o una relación que se va al contenido extra patrimonial. Que vamos a ver, Dayana, que nos va a complementar la idea, Dayana. Sí, tal vez un ejemplo podría ser de los derechos de imagen. Ok, vamos de nuevo. ¿La imagen será un derecho patrimonial? No, yo me refiero a un derecho personal.
Por eso, la Que imagen ya será se sale, un ajá, se derecho sale de lo patrimonial patrimonial. o es un valor de la personalidad. Es un Valor de valor la de la persona. personalidad. Es un valor de la personalidad, es extrapatrimonial, aunque pueda generar algunas relaciones que sí tienen contenido patrimonial cuando se vende la imagen en ciertas condiciones. Todo eso tienen que repasarlo en segundo, pero está muy bien que ahorita nos estemos equivocando con algunos ejemplos porque nos permite ir depurando qué es patrimonial y qué no, ¿verdad? Entonces, Profe, ojo con los ejemplos que están dando. A ver, pro- en Yelper creo que fue. ajá. Y Profe, luego un derecho personal podría ser el uso de habitación, el usufructo, profe. no, No. esos son derechos reales. Después los vamos a ver. ¿Ok? Y tal vez se están preocupando más por los ejemplos y no por el concepto. Edson, ¿vos puedes decirme el concepto? Sí, tal vez una obligación contractual como sería el pago de un préstamo o una hipoteca. Bueno, la hipoteca no. La hipoteca es un derecho real, pero el pago de un préstamo sí es un derecho personal. Por eso se les llama también derechos de crédito. Sin que ustedes crean que los derechos personales solamente tienen que ser de préstamos, ¿verdad? Los derechos personales son muchos, son todos aquellos que generan una obligación, aunque algunas tengan efectos reales. Entonces, vamos a ver ese concepto más detenido desde el punto de vista clásico. ¿Dónde se regulan los derechos personales? Profe, bueno, en el Código Civil, en leyes especiales también, o en la Constitución Política. Básicamente en el Código Civil, y sí, hay unas normas en la Constitución Política. Ustedes esto lo vieron a través de varias materias, por eso no tienen un curso que se llama Derechos Personales. Ustedes lo vieron en obligaciones, en contratos, ahí vieron toda la base de los derechos personales. Ahora, ¿por qué es importante tener clara esta diferencia entre qué es un derecho real y un derecho personal? ¿Por qué piensan que es importante? Porque por lo general, cuando vemos ese tipo de conceptos y de clasificaciones son muy teóricas, ¿verdad? Sirven solo como para estudiar la teoría y lo vemos así como muy de doctrina y no tanto de aplicación práctica. Pero resulta que algunas clasificaciones, sobre todo en esos temas que estamos estudiando, y algunas diferencias de conceptos sí son básicas si queremos aplicar correctamente las normas. Entonces, ¿por qué será importante? De lo que han podido ustedes averiguar. Chicos, no me pongan, si van a poner cosas en el chat, mejor le dicen a algún compañero porque no lo puedo estar viendo. Sí, pude ver lo que había rápidamente. Vean, el hecho de que digamos que los derechos personales son las relaciones que pueden haber entre un acreedor y deudor es correcto, pero no quiero que conceptualicen eso solo a un concepto de una deuda monetaria. O sea, que solo será derecho personal cuando existe una deuda de que yo le di un préstamo a una persona y me lo dio. No, siempre que haya una relación de obligación. Acreedor como persona que puede cobrar algo, que puede reclamar algo, y deudor como persona obligada. Así lo tienen que conceptualizar, no como el contrato de préstamo. ¿Entendido eso? ¿Sí? ¿Chicos? Sí, profe. Ok, listo. Bueno, entonces, ¿por qué será importante tener claras las diferencias? Vamos a leer el artículo, les digo, $459, inciso 1 y 2 del Código Civil. ¿Quién lo lee? ¿Cuál? ¿Otra vez? ¿Podría repetir? 459 del Código Civil. Profe, aquí lo tengo. Léalo, el 1 y el 2.
Ok, dice, en el registro de propiedades se inscribirán los títulos de dominio sobre inmuebles. 2, aquellos en que se constituyan, reconozcan, modifiquen o extingan derechos de usufructo, uso, habitación, servidumbres y cualesquiera otros reales diversos desde hipoteca. Ahí me está usando la clasificación, ¿cierto o no? Porque dice que en el registro se puede inscribir cualquier derecho real, ¿cierto o no? Entonces, si ustedes no saben qué es un derecho real y qué es un derecho personal, puede que cometan el error de tratar de inscribir en el registro un derecho personal, cuando ejerzan, por ejemplo, como notarios. Y leamos el 90 y, ya les digo, 400. El 87, vamos a ver. El 87 del Código Procesal Civil. ¿Alguno lo tiene a mano? El primer párrafo. Esa soy una norma más directa. De la anotación de la demanda es. Ajá. Dice, anotación de demanda. Procederá a la anotación de la demanda en bienes inscritos en registros públicos o privados que afecten a terceros sin necesidad de rendir garantía cuando se pida la constitución, modificación o extinción de un derecho real o personal con efectos reales. Esas dos últimas frases. Cuando se pida la constitución, modificación o extinción de un derecho real. Entonces tienen que saber que es un derecho real para poder reclamar una anotación de demanda. Y todavía dice la norma, o de un derecho personal, pero que tenga efectos reales. ¿Qué significa? Cuando yo reclamo el cumplimiento de una obligación de tipo personal, pero que va a incidir en un derecho real. Ahí también puedo pedir la anotación de demanda. Ustedes no tienen idea, yo tengo casi 25 años de ser jueza, de la cantidad de personas abogadas que piden anotaciones de demanda en juicios que no son ni de derechos reales ni de derechos personales como efectos reales. ¿Y qué es lo que evidencia eso? Que no tienen la menor idea de qué son los derechos reales y cuáles son los derechos personales. Y cuáles derechos personales tienen efectos reales. Así que vean dos normas, les cité dos ejemplos básicos donde ustedes tienen que aplicar estos conceptos, manejar estos conceptos para, como notarios, como abogados litigantes, no cometer errores que los hagan quedar mal ante sus clientes, ¿verdad? Si el día de mañana van a ejercer notariado o van a litigar. Muy bien, vamos a continuar. Si les van surgiendo dudas, me van levantando la manita. El chat me cuesta más. Reales. En realidad, es una palabra que algunas personas critican, ¿verdad? Porque en el lenguaje común es lo contrario a lo ficticio, pero en su origen es latino, en realidad significa cosa. El concepto como derecho fue acuñado desde la Edad Media y hay diversas posiciones doctrinarias para conceptualizarlos, que es precisamente la pregunta 2 del cuestionario, que cuáles eran las teorías de los derechos reales. Como es una pregunta del cuestionario, y ustedes tienen además esto en las lecturas, yo no me voy a detener. Yo después le voy a dar a Tatiana, después de que le contesten este cuestionario a Tatiana, un resumen sobre esas teorías. Nada más se las voy a explicar rápidamente. Hay teorías que dicen, en relación con los derechos reales como derechos patrimoniales, que en realidad se llaman las teorías monistas, que en realidad los derechos patrimoniales son o solo derechos reales o solo derechos personales. No aceptan que haya una clasificación bimodal, porque dicen, miren, el concepto de derecho como algo que se relaciona con una cosa es incorrecto, porque las personas se pueden relacionar con otra persona, no con un bien. Entonces, en realidad, todos son derechos personales. Esa es la teoría monista que dice que todo es derecho personal. Hay otra que dice, no, mire, en realidad,
aunque las relaciones son entre personas, siempre hay un objeto, un bien de por medio. Hay algo patrimonial en esas relaciones de por medio, sea que se dé la relación entre las personas como desde el punto de vista del derecho personal o desde el punto de vista de esa clasificación bimodal que diferencia los reales. Entonces, esa posición dice todo es derecho real porque siempre va a haber un bien de por medio. Y hay otra tesis que dice, no, miren, eso es una clasificación absurda, que no tiene ningún sentido, porque en realidad lo único que interesa es diferenciar entre derechos patrimoniales y derechos no patrimoniales. Así que no debiéramos detenernos en las normas que hacen esa clasificación. Sin embargo, la mayoría de nuestros códigos occidentales en América Latina y europeos siguen la clasificación clásica que sí diferencia entre derechos reales y derechos patrimoniales y le da mucha importancia a los reales precisamente por lo que ustedes dijeron antes, ¿verdad? Al punto que, por ejemplo, la medida cautelar de anotación de demanda rige solo para eso. Además, por su naturaleza, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente el tema de las teorías, así en una forma muy resumida. Ustedes lo tienen más amplio en las lecturas y después Tatiana, cuando ya le contesten este cuestionario, posiblemente les va a hacer llegar ese resumen que los ayuda también a guiarse con estas teorías. Bueno, eso siempre tiene que ver con las teorías. Como les dije, no me voy a detener mucho en eso. Las críticas a las teorías, cada una de esas teorías tiene una crítica. Por supuesto que habrá personas que las apoyan y otras que no. Y precisamente por eso vienen otras conceptualizaciones que se salen de lo clásico, como la que hace Álvarez, el profesor Álvarez, que en lugar de fijarse en relación entre personas o relación con una cosa, se enfoca en los elementos subjetivo, objetivo, funcional del concepto, y otras como la que hace Víctor Pérez, siguiendo la jurisprudencia, jurisprudencia de intereses o la doctrina real objetiva, que se enfoca precisamente en los intereses de las personas y no en las relaciones. Entonces, no crean que solamente tenemos una concepción clásica. La concepción la tenemos en el Código Civil, literal, ni siquiera se la tienen que aprender, pero la doctrina moderna ha dado otras definiciones con otras ópticas que también funcionan para entender los derechos reales. Entonces, vamos a leer las normas que evidencian que en el Código Civil se sigue la teoría clásica bimodal que diferencia entre derechos reales y derechos personales y donde ustedes van a ver que ni siquiera tienen que aprenderse estos conceptos. ¿Quién me dice dónde están esas normas? ¿Alguno pudo leerlas, encontrarlas? Muy importante que estén siempre con las herramientas a mano. ¿Cuáles son las herramientas? La legislación básica, ¿verdad? Para que vayan tachando, concordando, repasando. Es muy importante que tengan el código a mano y señalen todo eso. ¿Quién me dice? ¿Quién las encontró? El 259 es el del derecho real. Exacto. A ver, leamos el 259 y el 260. Dice, derecho real es el que se tiene en una cosa o contra una cosa sin relación a determinada persona. Un segundo, sí. Es que no lo tenía a mano. Ahora sí, contra una cosa sin relación a determinada persona, todo derecho real supone el dominio o la limitación de alguno o algunos de los derechos que se comprende. El derecho real puede constituirse para garantizar una obligación puramente personal. Ahí tienen no solamente el concepto clásico de derecho real, sino tipos, la tipología de los derechos reales. Por supuesto que no viene con las palabras que la doctrina nos va a dar, pero ahí están. Y si ustedes entienden los conceptos, van a ver que, como yo les estoy diciendo, no se tienen que aprender nada de memoria. La misma norma se los dice. Y los derechos personales, el 260. Dice, el derecho personal solo puede reclamarse de persona cierta y que por un hecho suyo o por disposición de la ley haya contraído la obligación correlativa. Ok, ahí está entonces el concepto clásico de derecho personal.
Entonces, tenemos que los derechos reales desde el punto de vista de la concepción tradicional dicen que son aquellos que confieren un poder o señorío inmediato sobre las cosas, entiéndase bienes. Siempre te van a encontrar doctrina clásica y dicen que son derechos absolutos y oponibles a todas las personas, porque lo que hay es una obligación de respeto que no se considera deuda. Ahora, eso de que sean absolutos, en realidad la doctrina moderna dice no, o sea, no hay ningún derecho tan absoluto desde el punto de vista patrimonial que tenga una protección total, o sea, siempre va a haber limitaciones, entonces, por lo tanto, realmente es un derecho relativo. Pero lo cierto es que desde el punto de vista clásico es un derecho que genera una obligación general. Todos los miembros de la sociedad que estamos compartiendo con usted, tenemos una obligación de respeto en relación con sus bienes y sus derechos reales, aunque no tengamos ninguna relación directa con usted. ¿Cuál es la crítica a este concepto? Bueno, lo que les decía antes, que las relaciones no son entre una persona y una cosa, sino entre personas. Pero bueno, hay otros enfoques para salvar ese punto de conceptualizarlo como relación entre una persona y una cosa. Dentro de esas, la de la teoría de los real objetiva, que dice que los derechos reales son aquellos en los que la persona titular del interés tutelado coincide con el sujeto que puede satisfacer ese interés. Por ejemplo, la propietaria de un árbol puede tomar sus frutos y no tiene que pedirle permiso a nadie para ello, porque ella es la que puede disponer como quiera de eso. Mientras que los derechos personales, también conocidos como derechos de créditos o de obligación, de acuerdo con la concepción tradicional, son aquellos que generan una relación entre personas determinadas y por lo tanto esa relación solo es oponible a una persona concreta que llamamos deudora. Deudora, repito, en el sentido de responsable de cumplir con esa obligación. Por eso se le llama derechos relativos, porque en oposición a los anteriores solamente son con respecto a diversa persona, ¿verdad? La persona que debe no está obligada a cumplir ella con la obligación, sino que es su patrimonio lo que va a responder en relación con el tema del patrimonio que ustedes vieron. Porque si fuera la persona la obligada a cumplir, ¿qué sería? ¿Una relación de qué tipo? Me refiero a obligada a cumplir con su entidad física, no con su patrimonio. ¿Qué sería? ¿Una relación de qué tipo? Con lo que ustedes vieron del patrimonio. Personal, profesor. No, o sea, yo debo, en una relación, un derecho personal yo debo, pero si yo no cumplo, es mi patrimonio el que responde, no De mi garantía. persona. ¿Ah? En garantía. No. En Sí, garantía de hay la una garantía obligación. general. Porque si fuera mi persona la que tiene que responder, no mi patrimonio, ¿qué tipo de obligación tendríamos ahí? Extrapatrimonial. No, sería esclavitud. Si yo tuviera que responder frente a ustedes porque no les pagué con mi trabajo, yendo yo a trabajar, yendo, por supuesto, sin salario, ¿verdad? Quedándome a disposición de ustedes, etcétera, sería esclavitud. Por eso es que se responde con el patrimonio, no con la persona, ¿verdad? Entonces, el tema del patrimonio era muy importante cuando ustedes lo empezaron a ver, porque es la relación para que ustedes entiendan que ese patrimonio va a ser lo que va a responder si la persona no cumple en una obligación personal. ¿Ok? El concepto de derecho personal en la concepción real objetiva, que es la que la doctrina moderna está, digamos, desarrollando para evitar las críticas de la concepción clásica, es aquel que dice que el derecho es satisfecho por una persona diferente a la titular del interés tutelado. O sea, que no son la misma persona como pasa en los derechos reales. Entonces, aquí, para que la persona acreedora vea satisfecha su interés, que es que le respondan por esa obligación, tiene que cumplir la otra persona. O sea, hay dos personas mínimo en esa relación. Y por cierto,
¿Cuál es la vía de premio patrimonial? En esto que les digo de que en estas obligaciones personales no responde la persona, sino responde su patrimonio. ¿Cómo es eso? A eso es lo que llamamos apremio patrimonial, que es aplicable tanto para la defensa de los derechos reales como de los derechos personales, ¿verdad? ¿Qué es eso del apremio patrimonial? Chicos, ¿qué les suena eso? Entonces, Profe, no es como el embargo de bienes. eso es todo el procedimiento para embargar y rematar bienes, ¿verdad? ¿Dónde se regula eso? En el Código Procesal, en el nuevo Código Procesal. En Remate la civil y parte, comercial. ¿verdad? Que tiene que ver con todo lo que es el embargo y remate. Antes era más fácil porque en el código derogado decía precisamente apremio patrimonial. Entonces ahí venía un capítulo donde venía todo lo del apremio patrimonial. Ahora, como le quitaron el título, las personas se pierden, ¿verdad? En ocasiones buscando las normas. Pero sí tiene que ver con el que si a mí no me respetan los derechos reales o me incumplen los derechos personales, yo puedo perseguir el patrimonio de esas personas que me afectaron mi derecho, que incumplieron su obligación general de respeto o que no cumplieron la relación específica que tenían conmigo, persiguiendo su patrimonio a través del embargo y remate de bienes. Muy bien. Diferencias entre estos dos tipos de derechos básicamente son la estructura y sus atributos. Los derechos reales tienen atributos que no tienen los derechos personales. Ya dijimos que socialmente, no solamente por la época en que se emitió el código, sino todavía en la actualidad, los derechos reales tienen, desde el punto de vista normativo, mayor tutela, más importancia en su tutela que los derechos de crédito. Y por eso tienen esos atributos que no se les reconocen a los derechos personales. Entonces, clásicamente tenemos que son relación entre la persona y un bien, que se les dice que son de carácter absoluto por esa obligación general de respeto que existe y que no requieren otra persona para satisfacer su interés, contrario a lo que pasa con los derechos personales. Es más complejo en cuanto a la estructura, el derecho personal que el real, porque relaciona dos personas y además la obligación puede ser de muy diversa índole. Puede ser un hacer, un omitir, un dar. Entonces tenemos muchísimos ejemplos para completar una obligación de, un derecho personal. Entonces, este tema por eso dice que es un poco más complejo, aunque no necesariamente más importante desde el punto de vista normativo. Vamos a ver, una de las cuestiones que se han dicho es que en la concepción tradicional el derecho real implica un poder inmediato que tiene su titular sobre el bien. Entonces, yo dispongo del bien, disfruto el bien, hago con el bien lo que yo quiero. Se dice tradicionalmente. Por supuesto, sabemos que hay ciertas limitaciones de orden jurídico y social. Entonces, una de las características clásicas es ese contacto directo entre el sujeto y el objeto sobre el cual recae el derecho real, sin que yo requiera de un intermediario, ni permiso, ni autorización de ninguna persona. Yo obtengo las utilidades o la satisfacción del interés únicamente a través de lo que yo quiera hacer con ese bien. Pero esa característica tiene algunos matices tratándose del derecho accesorio. Entonces, esta relación con el bien será siempre inmediata y directa, o sea, siempre existirá contacto directo entre la persona titular y el objeto del derecho. ¿Qué creen? Hablando de derechos reales. Para que yo hable de que hay derecho real o que existe derecho real, siempre tiene que existir un contacto directo entre el titular de ese derecho y el bien sobre el que recae ese derecho. Esa es la pregunta. Porque me dijeron que era un señorío inmediato. Dayana, tenés la mano levantada, porque la dejaste antes levantada. Sí, no, voy a participar. Es que, bueno, hay casos en los que, bueno, no necesariamente tiene que haber hay un contacto directo, porque muchas veces hay un administrador, por ejemplo, como pasa, por ejemplo, con el albacea, ¿verdad? Que no, Dayana, no. Ahí siempre sería el contacto directo.
porque lo que estás usando son figuras que representan en el caso del administrador del albacea a la persona fallecida, pero no va por ese lado el concepto. Profe, perdón, contacto directo, ¿en qué sentido? En que yo puedo ejercer o realizar lo que yo quiera con ese bien porque tengo ese señorío, porque tengo ese poder inmediato. Entonces yo dispongo, disfruto, hago, destruyo lo que yo quiera con ese bien, sobre el cual recae el derecho real. Entonces la pregunta es siempre, para que hablemos de derecho real, ¿tiene que existir ese contacto directo o no? Porque eso es una de las características clásicas, ¿verdad? Profe, yo pensaría que no tiene que haber un contacto directo, por ejemplo, si se habla de posesión o de usufructo, pero no sé si estaré... Pero si hablas de posesión, vos tenés el contacto directo, vos tenés el señorío, independiente. Entonces, por eso yo diría que ahí no hay contacto directo. Sos el titular del derecho real de posesión, no del atributo de posesión, que van a ver después, que son cosas diferentes. Voy a irlos orientando. Vamos a ver. Esta característica, decía ahí, tiene matices tratándose de los derechos reales accesorios. De nuevo volvemos a que hay clasificaciones que ustedes van a tener que repasar. No siempre hay contacto directo, pero es cuando tenemos derechos reales de garantía, que son básicamente la prenda, la hipoteca y la garantía mobiliaria. ¿Por qué? Porque la titular del derecho real lo que tiene es una expectativa de que con ese bien le van a pagar una obligación de tipo personal, pero no dispone del bien. No puede llegar y agarrar el bien, aunque esta regla se quiebra un poco con la garantía mobiliaria, pero eso lo van a ver en el segundo semestre. Entonces, a esta pregunta de que si siempre tratándose de derechos reales tiene que haber contacto directo entre la persona titular y el objeto del derecho, por la palabra siempre ustedes van a contestar que no, porque tratándose de derechos reales de garantía, que son hipoteca, prenda y garantías mobiliarias, la persona titular del derecho real, de esos tres derechos reales, no tiene bajo su dominio. Lo sigue teniendo la persona obligada a satisfacer esa hipoteca, esa prenda y esa garantía mobiliaria, o sea, a satisfacer el derecho personal que va unido a ese derecho. Entonces, esto lo vamos a ver después, pero es importante que vayan viendo esas características y vean que no todas se cumplen de una manera total. Esta es la definición de Fran Álvarez. Dice que un derecho real es aquel que se reconoce a una persona, elemento subjetivo, con ciertas facultades y deberes, elemento funcional, que se desarrolla respecto de una cosa, elemento objetivo, y con afectación o no de terceras personas individualizadas o individualizadas, otro elemento subjetivo. En la lectura comienza a especificar cada uno de esos elementos, por eso yo no me voy a detener, ustedes tienen ahí el material, les pido por favor que de verdad lo vayan a repasar porque les da mucha amplitud para entender la óptica bajo la cual él define los derechos reales y que comprenden estos. Esta es la otra concepción, que es la de Víctor Pérez, la de la jurisprudencia de intereses, la doctrina real objetiva, que ustedes la tuvieron que haber visto en segundo año, pero bueno, si no, ahí se los puse para que lo repasaran, no lo voy a repetir porque ya lo vimos, ¿verdad? Muy bien, entonces ya entendimos que derechos reales clásicamente son aquellos que se relacionan con una cosa, con otras teorías modernamente, más que hacer esa relación, lo que quiere decir es que la persona titular satisface sus intereses sin necesidad de otras, mientras que los derechos personales son aquellos en los cuales se requiere de otra persona para satisfacer ese interés y por lo tanto desde el punto de vista clásico significa que hay una relación entre dos personas determinadas, una de las cuales tiene que cumplir una obligación concreta frente a otra. Eso en resumen, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿en qué materias jurídicas resulta esencial entonces conocer qué son los derechos reales y cuáles son sus características básicas? ¿Qué me pueden decir? ¿Cuáles piensan ustedes? Profe.
Bueno, materia civil, de familia, agrario. Ujú. Ok. Comercial. Notarial. Notarial. ¿Y por qué una persona notaria debe saber sobre derechos reales? Porque ¿Qué piensa? pues, la gran mayoría, digamos, de transacciones que se hacen en una escritura pública o privada, digámoslo así, tienen que ver con la relación entre personas y bienes y patrimonio. Entonces, pienso yo que el notario tiene que tener el concepto de claro de qué se puede hacer y qué no en transacciones de ese tipo. La persona notaria en nuestros países occidentales es un instrumento para la transmisión de derechos reales, ¿verdad? Entonces, lógicamente, tiene que manejar muy bien la teoría de los derechos reales. ¿Por qué se relaciona el derecho a bienes y el derecho patrimonial con los derechos reales? Bueno, ya eso ustedes la habían contestado, ¿verdad? Que a través de los derechos reales se tutela directamente el patrimonio y los bienes, por supuesto. Ejemplos de 3 delitos que se relacionan con derechos reales. ¿Qué me dicen? Que estén regulados en nuestro Código Penal. La estafa. La estafa. ¿Qué otro? El robo. Fraude registral. ¿Cuál? Fraude registral. Sí, sí se relaciona con un derecho real. Siempre y cuando haya falsedad de documento ahí de por medio, ¿verdad? ¿Qué otro? Hay uno más, que es el primer ejemplo que siempre dice. ¿Cuál será? Robo, profe. El robo, ¿verdad? Por supuesto. Me están quitando mi patrimonio directamente. Y por supuesto el hurto, ¿verdad? Que tiene sus diferencias con el robo. Entonces, vean que hasta en el Código Penal encontramos varios ejemplos. La usurpación también tiene que ver con el derecho real, ¿verdad? Y en relación con el derecho procesal, ¿qué importancia tiene analizar y comprender las características de los derechos reales? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ya llevaron los procesales? ¿Por qué será importante entonces, aún para lo procesal, manejar la teoría de los derechos reales? Yo, profe, pensaría yo también, digamos, en la lógica de que hay derechos reales que tienen afectaciones, qué bienes pueden ser sujetos de embargo y qué no, ¿verdad? Procesalmente. ¿De qué? ¿De qué, perdón? De embargo y qué no. ¿Qué? Bueno, procesalmente una razón es que hay bienes que son inembargables y si yo quiero aplicar la medida cautelar típica o un embargo de ejecución, tendría que manejar ese tema. ¿Dayana? Sí, profe, yo me iba a referir a eso, a las medidas cautelares. Bueno, ya vimos que también incide directamente en la anotación de demanda, ¿verdad? Porque para poder anotar una demanda necesariamente tiene que tener impacto en un derecho real, ya sea ser un derecho real o impactar un derecho. Entonces, anotación de demanda solo con derechos reales, más las de familia, ¿verdad? Que tienen una regulación específica. Y ahí tenemos 2 razones, ¿verdad? Y la tercera tiene que ver con el tipo de acción. Hay acciones procesales específicas que ustedes van a ver en el segundo semestre que se relacionan directamente con derechos reales. Por ejemplo, la acción reivindicatoria tan famosa es una acción pura de derechos reales. Entonces, ustedes tienen que saber identificar cuándo tienen que aplicar o no una acción reivindicatoria para que les funcione el juicio o cuándo es otro tipo de acción de tipo personal. Estos son los derechos que están reconocidos en nuestro país en este momento de tipo real, o sea que están tipificados o por lo menos enunciados de alguna manera, algunos más regulados que otros. Tenemos el dominio, la posesión, el usufructo, la servidumbre, el uso y habitación, la hipoteca, la prenda, la superficie y las garantías mobiliarias. Esos son los que tienen
o mucha regulación o al menos una norma, aunque no venga el nombre de ellos en esa norma. Así que mínimo tenemos esto, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿son números clausus? Que por cierto viene por ahí en el cuestionario, ¿o no? ¿Qué dicen, chiquillos y chiquitas, ustedes, de lo que han estudiado? Solamente podremos tutelar y decir que existen en Costa Rica estos 9 derechos reales, diciendo que son números clausus o son números apertos. Y se puede entonces considerar que se debe tutelar cualquier tipo de derecho real, aunque no sea alguno de ellos. ¿Qué dicen? De lo que Profe, estudiaron, chicos. con el riesgo de equivocarme, si no recuerdo mal, la profe Tatiana nos había dicho que solo se encontraron regulados esos dentro de la ley y digamos, si bien existen los demás, en Costa Rica solo se regulan esos. Ok, eso es correcto. Pero la pregunta que te hago es, ¿puede tutelarse, puede aplicarse en Costa Rica algún otro derecho real reconocido en la doctrina o reconocido en el derecho comparado, aunque no sea estos? Esa es la pregunta. Eso es lo que significa si son números clausus. Profe, ¿Sí? mientras no contravengan las leyes, la moral y las buenas costumbres, se puede aplicar el principio de autonomía de la voluntad y se podrían aplicar cualquier otro tipo de derechos reales que, como dice usted, se manejen en otras latitudes. Bueno, vieran que sí y no, porque resulta que al ser un tema patrimonial y al ser un tema tan delicado para la sociedad, hay países que dicen que no, que solo los que los legisladores hayan dispuesto son aquellos que se pueden reconocer como derechos reales, porque tienen atributos especiales, tienen garantías especiales, y les puse, por ejemplo, la norma de la anotación de demanda. Entonces, si dijéramos que podemos tutelar cualquier derecho real, sería que entonces, aunque no sea uno de esos, si yo planteo un conflicto con esos, pues habría que anotarlo, ¿verdad? O se permitiría esa anotación de la demanda, ¿verdad? Que tiene efectos procesales. Entonces, algunos países dicen que no, que son números clausus y solo lo que el legislador le dio la categoría en el país es lo que se permite. Ahora, no es por el criterio de la voluntad, por ser un tema tan delicado, sino por la decisión que toma el legislador. Ustedes leyeron una norma que les daba la clave a esta pregunta. Y aquí mi recomendación es siempre que lean, pongan atención al sentido de la regla. Vuelvan a leer el 459.2 del Código Civil, inciso 2. ¿Qué dice? ¿459, profe? Aquellos Sí, en que inciso se 2. constituyan, aquellos en que se constituyan, reconozcan, modifiquen o extingan derechos de usufructo, uso, habitación, servidumbres y cualesquiera otros diversos desde hipoteca. Y cualesquiera otros reales diversos del de hipoteca. El legislador tomó partido ahí. ¿Qué quiso decir el legislador con esa frase? De profe, que es números apertos, no. Exacto, ¿verdad? Porque al decir, y cualquier otro derecho real, lo dejó abierto. Y lo mismo van a encontrar en el artículo 21 del reglamento del registro público, que por un tema de tiempo no lo vamos a buscar para leerlo, pero tienen esa tarea, ¿verdad? Esta presentación ya ustedes la tienen, así que si se les olvida cuál es la norma, ustedes la buscan. Los dos elementos constitutivos de los derechos reales según una posición clásica son entonces persona más bien.
Mientras que si hablamos de un derecho personal son 3, persona más obligación y bien, ¿verdad? Más el sujeto pasivo u obligado. Entonces, por eso es que se dice que la estructura del derecho personal es un poco más compleja. Ahora, una pregunta, porque incluso ustedes mismos se corrigieron al inicio, cuando yo les pregunté qué eran los derechos reales. Y me decían, como la norma del 259 del Código Civil dice, derecho real es aquel que recae sobre una cosa. Ustedes repasaron los bienes al inicio del curso. Sí, profe. Ok, ahora les pregunto. Cuando yo digo que el derecho real recae sobre una cosa, ¿estaré hablando de cosa como bien corporal o de cosa en sentido amplio, incluyendo lo incorporal? ¿Podrá el derecho real recaer sobre algo incorporal? Esa es la pregunta. Profe, por ejemplo, los derechos, porque bueno, también vimos al inicio del curso, ¿verdad? Una gran discusión que había, ¿verdad? Con el concepto de cosa, porque decía que la cosa, digamos, tenía implícito, digamos, a que sea algo material, ¿verdad? Entonces se cuestionaba digamos, este concepto, ¿verdad? Y se decía, ¿no? Que era bien porque el bien era un concepto más amplio, ¿verdad? Tenía un sentido más jurídico y también incluía, digamos, los derechos como tales. Ahora, las producciones del talento, lo que hoy conocemos como propiedad intelectual, ¿sobre ello hablamos de derecho real o no? ¿Existe derecho real en relación con eso o no? ¿Qué piensan? Si manejan lo que ha sido la propiedad intelectual, ¿algo han visto? ¿Han ido por lo menos a un taller o en algún curso han manejado eso? ¿Chicos? ¿Sí o no? Profe, sí hemos hablado, digamos, de la propiedad intelectual. Sin embargo, hemos visto, digamos, que en asunto de propiedad intelectual, en algún momento, digamos, pasa a ser de bien público, o sea, de uso público, ¿verdad? No se mantiene restricto, digamos, para siempre la propiedad intelectual. Algunos, ¿verdad? No todos los Ah, derechos de propiedad intelectual, pero ciertamente hay un periodo muy largo en algunos que sí es propiedad o sí es tuyo, ¿verdad? Entonces, en realidad la pregunta es, mientras eso sucede, ¿será derecho real o será derecho personal? Lo que vos tienes en relación con una producción intelectual. ¿Qué opinan? ¿Podré ejercer un derecho, ese señorío, dominio, que se caracteriza clásicamente al derecho real? ¿O satisfaceré yo misma, sin necesidad de otra persona, el disfrute sobre una producción intelectual? ¿Profe? Sí. Si hablamos, digamos, del producto final, por ejemplo, digamos, en una obra de, bueno, la propiedad intelectual, digamos, no sé, literaria, de algo así, de una obra literaria, es el libro como tal, digamos, que es algo material. O, por ejemplo, una Sí, obra pero de el arte. libro no es la propiedad intelectual. El libro es el soporte de la propiedad intelectual. Pero el libro no es la propiedad intelectual, ¿verdad? Es la idea que está plasmada en él, lo que es la propiedad intelectual. Es lo que se protege, no el soporte. Bien, esto depende de la posición del país, del ordenamiento jurídico. Hay países que expresamente han dicho que ese tipo de obligaciones, ese tipo de situaciones son derechos personales. Hay otros que dicen que son derechos reales. En el caso de Costa Rica, les quedo debiendo la sentencia a la Sala Constitucional, se las voy a tratar de enviar a través de Germán para que lo pongan en el chat. La Sala Constitucional lo conceptualiza como un derecho real. O sea, usted tiene un derecho real sobre la producción intelectual. Y vea que la propia palabra te da la idea, propiedad intelectual.
La propiedad es un concepto de derecho real. Aunque el Código Civil se formuló en un momento, esas normas se pensaron en un momento en el cual realmente la cosa era vista como algo corporal. La persona legisladora desde los 1800 finales, ¿verdad? Del siglo XIX, cuando se redactó el código, sí conceptualizó que los derechos de la propiedad intelectual o que los bienes de la propiedad intelectual eran derechos reales, solamente que con mucho tino, porque lo que ha pasado, no pueden ser regulados con las mismas reglas de los bienes corporales. Entonces, ¿qué es lo que dice? Mire, sí son derechos reales. Es más, es básicamente el dominio, pero no podemos poner las reglas del dominio o propiedad a una idea, a una creación intelectual, porque como no se pueden tocar, entonces tenemos que darle reglas especiales. Y como no podemos desarrollar esas reglas especiales en el Código Civil, por un tema de tiempo, de política, de lo que usted quiera, lo vamos a dejar para leyes especiales. Y por eso tenemos un montón de leyes especiales y de tratados internacionales que regulan cada una de las producciones intelectuales. Pero conceptualmente, de acuerdo con la ubicación de la norma en el Código Civil y lo que la Sala Constitucional ha considerado al respecto, son derechos reales. O sea, tenemos un derecho real de dominio, solo con reglas especiales. Entonces les pido que lean el artículo 275 y se den cuenta en cuál capítulo esté, en cuál título está y capítulo. ¿Quién me lee el 275? Profe, Ajá. las producciones del talento son una propiedad de su autor y se regirán por leyes especiales. Ok, son una propiedad. La propiedad es un derecho real. Ahí, por supuesto que usamos un lenguaje que no se ajusta a lo moderno, pero decir producciones del talento es decir propiedad intelectual en la actualidad. ¿Y en qué capítulo está y en qué título está eso? Está en el título segundo del dominio. ¿Ok? El principal derecho real, ¿verdad? Entonces, no solamente normativamente, sino jurisprudencialmente, sí se considera que la producción intelectual genera derechos reales, básicamente el dominio. Solamente que no se le aplican las reglas usuales del dominio que están pensadas en cosas corporales reguladas en el Código Civil, sino que se remita a leyes especiales porque al ser inmateriales requieren reglas especiales. Pero conceptualmente se consideran derechos reales. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, si van teniendo alguna duda me dicen. Características básicas. Estas tres son las que la doctrina clásica va a decir que son de los derechos reales. La oponibilidad erga omnes, el derecho a persecución y el derecho de preferencia. ¿Alguno ha leído o alguna ha leído qué significa eso? Cuando se dice oponibilidad erga omnes, ¿qué es lo que significa o qué se debe entender por eso? Que aplica para todos. Okay. Muy bien. Que todos tenemos ¿se acuerdan? Un deber, que no es una deuda, un deber general de respetar el derecho real de ese titular. Así que es algo ponible a toda la sociedad, sea o no sea determinada la persona. ¿Y el derecho de persecución? ¿Qué será? ¿Qué me dicen? ¿A qué les suena eso? ¿Ninguno ha leído sobre el derecho a persecución? ¿Profe? Ok, ¿y el derecho de preferencia?
Profe, ¿me escucha? ¿Sí? Sí, bueno, con respecto al... Ay, perdón, Naz. Hable usted, no se preocupe. Bueno, Nazaret y después Dayana. A ver, Nazaret. Bueno, sí, lo que yo iba a decir era que si el derecho a persecución no era como esta posibilidad que tiene la persona que ostenta el derecho real de pedirlo de vuelta. Por ejemplo, se me ocurre el caso donde tiene una propiedad y alguien más se mete a vivir a la propiedad sin una posibilidad, digamos, o sin ningún derecho, y entonces inicia un proceso para recuperar o desalojar a la otra persona. Muy bien, exactamente. El derecho a persecución es que yo puedo perseguir el bien, esté donde esté y en manos de quien esté, para recuperarlo. Porque acuérdense que es aquella relación entre mi persona y el bien. Y si alguien lo tiene indebidamente, yo puedo reclamar que me lo devuelvan. Ojo, mucho del enfoque que ustedes van a ver en estos 2 semestres es pensando en los inmuebles. No significa que no sean importantes los derechos reales sobre muebles. Son importantísimos y tienen reglas específicas. Lo que pasa es que no da tiempo para verlo todo. Entonces, ustedes salen de la universidad más cargados o más fortalecidos en lo que es derechos reales en relación con los muebles. Ven ven un poquito de las reglas básicas en relación con los inmuebles, pero necesitaríamos otro curso como para poder ver todo lo relacionado con los muebles, igual que se ve con los muebles. Entonces, cuando hablamos del derecho a persecución, ese ejemplo que puso Nazaret está muy bien pensado en un inmueble, y si es un mueble, por supuesto que es cuando una persona me lo roba, cuando una persona me lo sustrae, me lo quita, o lo tiene, ¿verdad? Por una relación y esta termina, yo puedo reclamar la devolución de ese bien, ¿verdad? Porque es parte de mi esfera patrimonial. ¿Y el derecho a preferencia? ¿Qué será? El derecho a preferencia tiene que ver con ese poder para excluir a quien tenga un derecho real de menor categoría, un derecho real posterior. O, tratándose de los derechos reales de crédito, si existe una garantía, no se aplica la regla de la distribución fundada en el principio de igualdad de las personas acreedoras. ¿Se acuerdan cuando vieron patrimonio? Creo que vieron el concepto de acreedores quirografarios. ¿O no? O acreedores comunes, que se les llama también. ¿Chicos? Profe, no estoy seguro, pero creo que eso hace referencia como a los acreedores que tengan algún tipo de privilegio. Exacto. Cuando hablamos de derechos reales, está el privilegio de la garantía. Eso significa que si son derechos de crédito, derechos reales, de garantía, se van a pagar por sobre los otros con un bien específico. Y no pueden venir otros acreedores comunes a entrar en igualdad de condiciones que quien tiene un derecho real, siempre y cuando ese derecho real sea anterior a los derechos de personales que generan el embargo, ¿verdad? Igual tratándose de derechos reales anteriores, estos tienen privilegio sobre los posteriores. Ese es el derecho de preferencia. Entonces, casi siempre el derecho real anterior o el derecho real de mayor categoría excluye los posteriores o los de menor rango. Y tratándose de los derechos reales de garantía, hipoteca, prenda y garantía mobiliaria, siempre y cuando sean anteriores a los personales, esos son los que priman para el pago. Y si queda algo después de pagarse el derecho real, pues entonces ahí sí pueden venir todos los demás acreedores comunes a ver cómo se distribuyen eso. Después ustedes van a ver cuando vean la hipoteca con más calma este tema del derecho a preferencia, y cuando vean el tema de conflictos entre derechos reales y personales, este tema de la preferencia con ejemplos concretos. Por eso no se lo voy a dar ahora. Vean, aquí tienen 7, esas eran las 3 características básicas, ¿verdad? Las clásicas. Fran Álvarez en las lecturas les desarrolla estas 7. Esas 3 desarrolladas de una manera más puntual, más específica. Por un tema de tiempo, porque ustedes la tienen en la lectura, no nos vamos a detener a ver a cada uno. Pero sí es importante que ustedes se den una lectura, tanto el resumen que yo les hago acá,
como la lectura que tienen. Bueno, aquí tienen un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Sobre las diferencias entre el derecho real y el derecho personal con respecto a su naturaleza, la estructura, la responsabilidad, el objeto, la característica de persecución y la característica de preferencia, ¿verdad? Por cierto, en la persecución de bienes, tratándose de derechos personales, no existe, porque no tenemos un bien concreto que perseguir, lo que tenemos es un patrimonio. ¿Se acuerdan la frase, el patrimonio como prenda común, verdad? La responsabilidad patrimonial universal, que es uno de los principios que vieron cuando vieron el tema patrimonial. Lo único que existe, tratándose de derechos personales, es una acción que existe que es fraude contra persona acreedora. ¿Cómo se llama esa acción? Algunos recuerdan, eso ya lo vieron en cursos anteriores. ¿Recuerdan cómo se llama esa acción? ¿Y dónde se regula? ¿Alguno recuerda? Profe, ¿usted puede repetir la pregunta? Tratándose de derechos personales, la acción que existe para evitar un fraude contra persona acreedora. No es la acción pauliana. Sí, es la acción pauliana, muy bien. ¿Y dónde se regula? ¿En qué norma? ¿En qué artículo? Les queda de tarea. Me dicen la otra semana dónde está regulada la acción pauliana. Solo les cuento un ejemplo no algo muy vacilón para que no les pase a ustedes, aunque ahora no les debiera pasar porque los correctores de ortografía son muy buenos. Cuando empezamos a tener computadoras hace muchos años en el Poder Judicial, yo llevo un caso de una acción pauliana. El corrector de ortografía no era muy bueno. Entonces, imagínense que tuve que citar muchas veces en el cuerpo de la sentencia, acción pauliana, acción pauliana, acción pauliana. Como 3 días después de haberse notificado la sentencia, uno de los abogados pidió hablar conmigo por teléfono, entonces yo lo atendí y estaba muerto de risa. Y me dice, no tengo ninguna crítica con su sentencia, en relación con sus fundamentos, posiblemente la apelemos con respecto a un punto, pero es un criterio de mi cliente, no sé qué, pero usted leyó la sentencia. Y le digo, sí, claro, yo la leí. Y le di, pasé corrector de ortografía y todo lo demás. Y me dice, vuelva a leer. Ya vuelvo y la voy a leer. Ustedes pueden creer que el corrector de ortografía me había pasado todas las palabras donde decía Pauliana a Paulina. Entonces toda la sentencia decía acción Paulina, acción Paulina, acción Paulina. Estaban los abogados muertos de risa, ¿verdad? Así que, ojo, a leer bien antes de pasar ustedes a. Y me queda entonces de tarea donde se regula la acción pauliana. Hay derechos reales pocos conocidos de los que están tipificados. El de las garantías mobiliarias es un tema que viene a impactar todo esto que les he hablado, todas esas características, las cuestiones clásicas, sobre todo cómo se conceptualizan los derechos reales de garantía, es como una hecatombe las garantías mobiliarias. O sea, nos cambia un montón de conceptos estructurados que tenemos, pero eso lo van a ver en el segundo semestre. Y el derecho real de superficie, que sí está reconocido en Costa Rica, aunque no diga la palabra superficie, es uno también de los menos conocidos. ¿Alguien sabe dónde está regulado el derecho real de superficie? Además de la norma que me permite en el Código Civil, que ya la leímos, decir que son números apertos. ¿Pudo alguien investigar o de lo que le correspondió? ¿Llegó en el cuestionario, en la lectura, saber sobre el derecho real de superficie? ¿No? ¿Y a qué le suena? ¿A qué le suena que pueda existir un derecho real que se llame derecho real de superficie?
¿Qué me dicen, chicos? ¿Alguno o alguna que me quiera decir qué cree que es eso? ¿A qué le suena? Profe, me suena como el usufructo. Ah, No, rayos. Profe, ujú. no es como cuando una persona tiene, digamos, un bien inmueble y otra construye, que no, digamos, otra construye en ese bien, entonces tiene como el derecho a la casa, digamos, como el derecho de la superficie, lo que está como encima. Ok, muy bien, por ahí va. Exactamente, por ahí va. ¿Por qué no tiene que ver con el usufructo, Germán? Porque en el usufructo yo disfruto lo que ya está. En cambio, en el derecho real de superficie, yo disfruto lo que yo hago o lo que me dan para que yo lo disfrute, aunque ya esté, pero como si fuera la persona propietaria. Efectivamente, el derecho real de superficie lo que me otorga a mí es la posibilidad de que yo me comporte como persona propietaria en relación con lo que está sobre el suelo. Y puedo hacer con ella lo que yo quiera, sobre ella lo que yo quiera, siempre y cuando no sea destruir, ¿verdad? O alterar de manera que el suelo quede inservible, porque el suelo como propiedad sigue siendo del titular de ese bien. Entonces, cuando hablamos de derecho de superficie, yo, el titular del bien completo, lo que le permito a otra persona es que sobre la superficie del bien, o sea, sobre el suelo, disfrute lo que hay, generalmente haga algo donde él puede hacer lo que quiera y con lo que quiera por el tiempo que dure el derecho de superficie. Algunas personas tratan de diferenciarlo con el derecho de arrendamiento, pero en realidad son, de compararlo con el derecho a arrendamiento, pero son derechos muy diferentes. Porque en el de arrendamiento, recuerden que yo no puedo hacer lo que yo quiera, yo pago una cuota específica por mes, por año, no lo puedo subarrendar, etcétera, etcétera. Mientras que en el derecho real de superficie, yo soy el dueño de lo que existe sobre el suelo, por el tiempo que tengo el derecho real de superficie. Ya te doy la palabra, Dañana. Entonces, primera gran, digamos, diferencia o característica, generalmente es un monto establecido, que ya sea que pague en un solo tracto o en varios tractos, pero ya establecido con un tiempo específico. Tiempo que por lo general es muy amplio, porque si yo voy a pagar una superficie, yo quiero disfrutar de la posibilidad del uso del suelo para arriba por largo tiempo. Entonces, mínimo, casi siempre, mínimo son 10 años, en ocasiones 30, 40, 50 años. Y yo puedo disponer de ese derecho real de superficie como si fuera la persona propietaria. Puedo arrendarlo, puedo transmitir ese derecho, me lo pueden embargar, etc. Las únicas limitaciones en los países en los que se regula con más amplitud que en Costa Rica, porque en Costa Rica solamente hay una norma, dos normas, bueno, esta que leímos del Código Civil, ¿verdad? Que dice que se pueden reconocer otros derechos reales, y otra norma que está en la ley forestal, que habla de que la persona puede ser propietaria de árboles en pie, aunque no sea dueña del suelo. Entonces, ahí está la base de un reconocimiento del derecho de superficie en la ley forestal. Yo puedo entonces determinar si ese terreno que me lo dieron sin nada lo uso para un parqueo, o construyo en él una casa, o construyo en él, no sé, un local comercial, o construyo, etcétera, y voy a disfrutar de ese bien como si yo fuera la persona dueña por el tiempo que yo tenga ese derecho. Derecho que además se inscribe y que es oponible frente a terceras personas. Dígame, Dayana. Estaba viendo los artículos 505, 506, 507 y 508. Que no sé si tiene relación con ese derecho de superficie. No, eso es un modo de adquirir propiedad que tiene que ver con la accesión. Espero llegar con ustedes a ver el tema, y si no, se los va a dar Tatiana.
yo les voy a dar incluso una lectura que aunque está enfocada a los derechos reales, en materia agraria les sirve también para materia civil, por lo menos para diferenciar mejores de accesión, que son dos institutos que se confunden mucho. Pero eso que le hice no tiene que ver con superficie. Lo que le hice tiene que ver con cómo adquiero propiedad. Y aquí es otro tipo de derecho real. ¿Ok? ¿Listo? Dayana, ¿sí? ¿Te quedó claro? Sí, profe, gracias. Es que, como decía, bueno, el derecho de propiedad no se limita a la superficie de la tierra, sino, y hablaba también de que toda siembra, plantación, o sea, se relacionaba mucho con lo que estábamos hablando, entonces por eso fue que yo como que lo Claro, relacioné. no, lo que pasa es que en la accesión no hay una relación previa en la cual yo otorgo la posibilidad de utilizar la superficie. La accesión es un modo originario, eso lo vamos a ver Dios primero el otro lunes. En cambio, aquí en la superficie sí hay una relación, hay una autorización de la persona propietaria del bien para que yo me deje el suelo y usted pueda disfrutar para arriba. Entonces, esto es importante, por ejemplo, por el tema de que a mí me pueden embargar como persona propietaria la finca, pero no pueden llegar a usar lo que está en la superficie si hay un derecho real de superficie, hasta que se venza ese derecho real de superficie, porque también es suponible entre terceros si está inscrito. Si yo me encuentro para hacer la construcción un tesoro, con las reglas del tesoro, o algo valioso en el suelo, ¿de quién será? ¿De la persona propietaria o de la persona superficial? ¿De quién será? Chicos. Propietaria, profesora. Profe. De la propietaria, porque yo le di derecho nada más del suelo para arriba, ¿verdad? No de lo que encuentre del suelo para abajo. Lo que haya del suelo para abajo sigue siendo mío. Entonces, si me encuentro como persona superficiaria algo valioso, tengo que entregárselo a la persona propietaria porque yo no tengo derecho del suelo para abajo. Otra característica, les estoy hablando de lo que la doctrina generalmente dice cuando se regula de manera amplia este derecho en otros países, es que por lo general una de las condiciones es que la persona superficiaria no destruya lo construido si se trata de una edificación. Porque parte de lo que adquiere la persona propietaria pues es que le quede eso. Entonces puede arrendarla, cambiarla, modificarla, pero por lo general se pone como condición que no destruya lo construido. A no ser que a la persona propietaria no le interese. Entonces más bien la cláusula puede ser lo contrario, que tiene que dejarle el terreno liso y limpio y destruir lo que haya construido, ¿verdad? Entonces puede darse de cualquiera de las dos maneras. Uno de los países que tiene más regulado en Latinoamérica este derecho es Brasil. Por lo general, como les digo, es un solo monto, tiempo bastante amplio, se puede, por supuesto, transmitir el derecho real y se debe inscribir en el registro, en el caso de nosotros, para que surta efectos de terceras personas, salvo que tales conozcan su existencia extra registro, pero todo eso sería un problema de prueba. Dayana, no sé si tienes otra pregunta o te quedó la mano levantada. Se me quedó la mano levantada, pero todo claro, gracias, profe. Ok, perfecto. Esos son los artículos, ¿verdad? Vuelven a leerlo, el 359, ya creo que ya se lo van a saber de memoria, de tanto que lo han leído en esta clase. Y el 32 de la ley forestal, ¿verdad? Que vean que dice que los terrenos con plantaciones e individualmente árboles plantados son propiedad de los particulares y pueden ser prendados independientemente de que ese terreno sea o no del que es dueño del árbol o prendados en forma independiente al árbol, a pesar de que cuando ustedes leyeron las normas sobre bienes, decía que lo que esté plantado se considera bien inmueble. Y aquí aclaro que ya no sería prenda. Ahí tienen que ponerle, donde dice prenda, tendrían que ponerle garantía mobiliaria, porque con la ley de garantías mobiliarias, este tipo de bienes no pueden ser ya prendados, sino dados en garantía mobiliaria. Entonces ahí les dejo estas normas para que entiendan cuáles son las bases para considerar que también está en nuestro país de alguna manera muy limitada, pero sí reconocido el derecho de superficie.
No sé si alguno entiende este ejemplo de la ley forestal o todavía le queda duda. Chicos, ¿alguno no entendió por qué decimos que en el 32 de la ley forestal está la base para hablar del derecho a superficie en Costa Rica? Está bien, profesora. Sí. Sí, Sí. me surge una pregunta. Diga. En la hipoteca, o sea, yo no podía hipotecar un terreno nada más. Sí, claro. Usted puede hipotecar el terreno con lo que tiene en él. No le van a aceptar hipotecar el terreno sin lo que tiene en él. Pero la particularidad de esta norma es que le dice que usted puede prendar, bueno, decía prendar, como ya les dije, lo correcto es, usted puede dar en garantía mobiliaria el árbol en pie, aunque no lo haya cosechado. O sea, aunque no lo haya cortado, usted puede dar en garantía ese árbol que está todavía unido al terreno. Aunque ese suelo no sea suyo, o incluso aunque el suelo sea suyo, usted puede dar el árbol de manera independiente al suelo. Esto es lo particular de este supuesto, que le permitió a algo que clásicamente se consideraba bien inmueble, porque decía que los árboles plantados, decía la norma del 200, ¿la recuerdan? De los bienes, dice, las plantas mientras están unidas a la tierra y los frutos pendientes de las plantas son inmuebles por disposición por naturaleza, el 254. Entonces, antes de esta norma, usted no podía prendar un árbol en pie, o sea, darlo en garantía independientemente del suelo en el que estaba, porque formaba parte del suelo. Lo único que podía hacer era hipotecar el terreno con todo lo que existiera. Esta norma de la ley forestal lo que viene a decir es, no, vamos a dividir. Entonces, usted puede dar en garantía lo que está del suelo para arriba, independientemente que no haga una hipoteca. Lo va a hacer a través, en ese momento, de una prenda y ahora en la actualidad, a través de una garantía mobiliaria. Sea usted o no el dueño del suelo. Ahora sí. Sí, ahora sí, muchas gracias. Entonces, por eso es que se habla de que esa es la base de un derecho de superficie. Porque para que yo tenga un árbol en pie que yo pueda dar en garantía mobiliaria, yo no puedo haber hecho un arrendamiento, porque el arrendamiento no me permite imponer un derecho real, porque lo que yo tengo es un derecho personal. Y la garantía mobiliaria es un derecho real. Entonces, la única manera que yo pueda imponer sobre ese árbol una prenda en mi beneficio es que yo sea el propietario de ese árbol en pie. Y la única manera que sea propietario de ese árbol en pie es que sea dueño del suelo o que haya hecho un derecho real de superficie. Por eso es que esa es la norma que se dice que da pie a pensar que aunque los notarios no le pongan y los abogados no le pongan derecho real de superficie a los contratos e incluso no los hayan inscrito con ese nombre, en realidad era un derecho real de superficie. Si yo di una finca para que hicieran una plantación y luego doy en garantía mobiliaria esa plantación. Y les cuento un caso muy particular que me pasó a mí antes de la ley forestal, donde precisamente era un ordinario donde invocaban que había un derecho real de superficie, donde las personas habían hecho un contrato para sembrar teca, pero habían puesto un plazo irreal. La teca, digamos, tiene, si mal no recuerdo, son 7 años para poder cosechar, y le habían puesto de plazo 3 años al contrato, que no lo habían titulado de ninguna manera. Nada más habían dicho, yo pongo la tierra, el otro va a sembrar la teca, taca, taca, pero le pusieron plazo 3 años, lo que era ilógico. En 3 años no se puede cosechar. Tuvieron un problema entre el dueño del suelo y el dueño de los árboles, y el dueño del suelo pretendía, o no dejó entrar más al dueño de los árboles para que fumigara y los cuidara. Entonces, este planteó un ordinario reclamando que él tenía un derecho real de superficie sobre esa plantación. El juicio estaba interesantísimo, yo súper contenta,
estudiando a ver si había números clausos, números apertos en Costa Rica, si se podía tutelar o no, el derecho real de superficie, que era lo que reclamábamos expresamente, pero nunca llegué a sentencia porque hubo un problema con los poderes y el día del juicio tenían que integrar una litis, se le vencía el plazo y llegó un abogado con un poder conferido por una persona que no estaba acreditada, se le venció, no lo pudo hacer, no se pudo participar en el juicio, se venció ese día y ahí quedó el proceso. Entonces nunca pudimos pues tomar partido antes de que estuviera esta norma, o por lo menos que tuviéramos o se conceptualizara esta norma como la base para los derechos reales de superficie. Bueno, eso lo vimos antes, ¿verdad? Si los derechos de propiedad intelectual son o generan derechos reales y cuáles son los derechos de propiedad intelectual reconocidos en Costa Rica. ¿Qué me dicen? Solo para recordarlos. ¿Qué me dicen? ¿Cuáles recuerdan? De lo que pudieron estudiar en cursos anteriores o en algún taller o lo que leyeron. Les recomiendo que si no saben mucho de propiedad intelectual y algún día quieren meterse en eso, mínimo lleven cursos que da el Colegio de Abogados y hay un curso que creo que están con beca en la OMPI, y es muy bueno sobre propiedad intelectual, ¿verdad? Entonces, para que se pongan un poquito más, son cursos duros, virtuales, pero enseñan mucho. Entonces, ¿qué recuerdan de propiedad intelectual? ¿Cuáles son? Chicos, ¿alguno? Para no llamar a los que veo aquí. Diego, ¿usted recuerda alguno? Diego, ¿estás ahí? Camila. Profe, el derecho de autor. Muy bien. Una de las grandes clasificaciones, derechos de persona autora. ¿Cuál otro? Dayana. Profe, secretos comerciales. Ok, bueno, entonces te vas por otro lado, ¿verdad? Ok, Diego, ya vi que estabas sin micrófono. Muy bien. ¿Qué otro? Bueno, los secretos comerciales no son exactamente una propiedad intelectual, ¿verdad? Son una característica de la propiedad intelectual. Entonces, ese como derecho no entra. Dayana, ¿cuál otro? Son varios, muchachos. Lo Profe, que pasa propiedad es, intelectual. sí, no, la propiedad intelectual es la gran categoría, ¿verdad? De hecho, hay personas que dicen que no son derechos reales ni derechos personales, sino una clasificación sui generis por su especial naturaleza inmaterial y el montón de reglas especiales que tienen. Pero bueno, ya vimos que en nuestro país se conceptualizan como derechos reales especiales y por eso no están regulados en el Código Civil, aunque tengan una norma que expresamente reconozca que existe propiedad, que ya la leímos, ¿verdad? Y que remite a las leyes especiales para su desarrollo. Industrial, profe, propiedad industrial. Ah, ok, muy bien. Hay una clasificación básica que es derechos de persona autora y propiedad industrial. Entonces, cuando yo les pregunto sobre eso, me recitan como sus 9 categorías de propiedad industrial y las 3 subcategorías de derechos de persona autora. Y eso es lo que tradicionalmente conocen y hay un montón de leyes, pero hay 3 modernos que se les olvidan. Entonces, yo le voy a enviar ese esquema, no tienen los conceptos, es solamente el esquema para que no se les olvide. Y si algún día ese tema les interesa, tienen que llevar un cursito de esos, un taller, ¿verdad? Porque en realidad es un tema complejo y hay que estudiar las reglas específicas. Los 3 que se les olvidan son los que yo llamo los derechos
de propiedad intelectual modernos, que incluso no tenemos una ley que los desarrolle, porque lo que está es sobre todo en tratados internacionales. De una u otra manera, pues sí hay normas, pero no mucho, ¿verdad? Que son los derechos de la persona fitomejoradora, los derechos de la persona agricultora y los derechos comunitarios subgéneros. Esos son 3 tipos de propiedad intelectual, que ojalá nunca los dejen por fuera, y que si algún día pues tienen que estudiar, las patentes es un tipo de propiedad industrial, es una categoría de propiedad industrial, una subcategoría, ¿verdad? Entonces, pues ahí se los dejo de tarea. Es un gran tema, es para llevar un semestre, pero no hay tiempo en el currículum de ustedes para verlo, ¿verdad? Yo nada más les doy este repasito por refrescamiento por el tema. Ahora, no sé hasta qué hora o cuánto usa Tatiana del tiempo. Aquí pido que sean sinceros o que Germán me oriente, porque eso les voy a pedir disculpas. Tatiana trató de comunicarse conmigo varias veces cuando ella salió del país. Lo que pasa es que yo también estaba en un lugar donde no tenía internet, y les cuento dónde era que estaba en el Chirripó. Yo subí al Chirripó la semana pasada, entonces no pudimos contactarnos al final para que ella me aclarara algunos detalles, y al final yo le envié varios mensajes, pero seguro ya ella se había ido y entonces no me los ha podido contestar. Entonces, Germán, te pregunto a vos o a algún otro que me aclare si solamente usan 2 horas, usan un receso, porque prácticamente lo que hicimos ver fue solo una de las presentaciones. Les quedaría, si me dicen que hasta aquí podemos llegar, les queda entonces de tarea la otra que es más chiquitita, o no sé si quieren darme un chance para ver la otra, y lo que se va a complementar se les va a enviar para la próxima semana. Germán, o algún otro que me aclare. Profe, siempre se van como de 1 hora y media o 2 horas, no más de eso. Ok, porque ya estamos casi en el límite de las 2 horas, ¿verdad? Sí, profe, generalmente se trata como 2 horas, hora y media, entonces... Ok, me gustaría únicamente terminar 5 minutos que me regalen para ver la clasificación de los derechos reales, para que sea más fácil para ustedes estudiar ese tema en la lectura. Voy a compartirles solo esa imagen para terminar, porque todo lo demás que viene en esa segunda, vamos a ver. Todo lo demás que viene en esa segunda presentación que se les envió son los derechos reales comparados. Y si mal no me acuerdo, las figuras, vamos a ver, compartir. Aquí. Y si mal no recuerdo, las figuras relacionadas. Entonces, eso sí se los dejo de tarea, que lo lean, que lo repasen y lo vemos más rápidamente el próximo lunes. ¿Están viendo la imagen de clasificación? No, profe, no se ve. ¿No se ve? Voy a volver a compartir. Profe, se ve la diapositiva, pero como que faltan los datos. Ok, no, pero es que entonces, pero sí sale el título. Sí se ve el título. Seguro bueno, es que va con animaciones. Ok, sí. Ok, hay 2 clasificaciones básicas importantes. Por supuesto que estas son doctrinarias, pero ustedes tienen que manejarlas por la aplicación de las características. ¿Se acuerdan que antes vimos que algunas características no se aplican a cierto tipo de derechos reales? Entonces, la primer gran criterio para clasificarlos es según el provecho económico. Y de acuerdo a esta categoría, tenemos derechos reales principales y derechos reales accesorios. El segundo criterio es según su contenido. Y de acuerdo a esta categoría tenemos un único derecho pleno, que es el dominio o propiedad, y derechos limitados o desmembrados, que los llaman también, que tienen 2 subcategorías, que son los derechos de goce y de garantía. Entonces, esto no es de aprendérselo de memoria, pero sí es de entenderlo y de conceptualizar estas categorías y subcategorías. Entonces, en el primer gran criterio, según el provecho económico, en los principales, la persona puede sacar directamente la utilidad del bien
o de lo que le corresponde en el bien. Puede usarlo según su destino natural. Y entonces aquí tenemos el dominio, el usufructo, el uso, la servidumbre, la superficie. En los accesorios, solo se le confiere a la persona titular una garantía eventual sobre el bien grabado, que era lo que hablábamos al inicio con una de las características. ¿Se acuerdan que la persona no dispone del bien? Lo que tiene es una expectativa sobre ese bien en el sentido de que si no le pagan, con ese bien se va a hacer un remate y con lo que se obtenga de ese remate se le va a pagar. Y entonces estos son la hipoteca, la prenda y la garantía. ¿Por qué se llaman accesorios? Porque dependen de otra obligación, que es una obligación de tipo personal. De hecho, también le llaman derechos mixtos. A la hipoteca, la prenda y a la garantía. En ese sentido, combinan tipos de derechos. Según su contenido o restricciones de uso, hay un único derecho pleno, que es el dominio, así se le llama en el Código Civil, pero también se usa la palabra propiedad, y es aquel que comprende la máxima cantidad de facultades que puede tener una persona sobre un bien. El Código reconoce 8, pero en realidad no se limita a esas 8. Lo que pasa es que son como las 8 más básicas. Y aquí tenemos un problema por la forma en que nuestro código fue redactado. Cuando se reguló la posesión, solamente reguló o comenzó a desglosar las normas de la posesión como atributo del dominio. Nunca hizo un capítulo como era lo que correspondía para el derecho real de posesión, que son dos cosas diferentes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aplicar algunas normas de la posesión como atributo al derecho real de posesión, al existir esa omisión en el Código Civil. Por eso es muy importante, muchachos, que tengan los índices, porque ustedes viendo el índice se dan cuenta de algunas debilidades y de dónde están las cosas en el código, de todos los códigos, ¿verdad? Y la segunda subcategoría de ese criterio según las restricciones son los derechos limitados en cosa ajena, que es cuando la persona titular solo tiene determinadas facultades, o sea, es un derecho restringido a cierto tipo de goce o de disfrute. Y aquí entran dos subcategorías, los derechos de goce, que permiten un disfrute parcial o total de la cosa, y los derechos de garantía, donde el valor del bien es un seguro, o sea, una expectativa de que con eso me voy a pagar. ¿Cuáles son ejemplos del derecho de goce o disfrute? Servidumbre, usufructo, superficie, uso, derechos de garantía, los 3 accesorios clásicos. Prenda, hipoteca y garantías mobiliarias. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? ¿Sí? Ok. Hay un derecho más de derecho comparado que en algunas de las lecturas citan, sobre todo en las francesas, que es el derecho de adquisición. Pero es muy poco reconocido en doctrina, muy pocos tienen, digamos, en derecho comparado, prácticamente Francia y algunos otros países, pocos, lo relacionan con el retracto, con la opción, que son otros derechos que muchos países califican no como derechos reales, sino como derechos personales, y yo nada más se lo mencioné en la presentación para que si lo veían, sepan por qué se habla de eso como un derecho real. Aunque en nuestro país, eso sí es cierto, que no se reconoce como un derecho real, incluso como derecho personal tiene poca regulación. No sé si tienen alguna duda, chicos, de todo lo que hemos visto. He ido haciendo como cierres, ¿verdad? De algunos temas, como para que sea más fácil los resúmenes, pero ya que repasamos esto, no sé si hay alguna duda. Si no, para ir cerrando. Profe, hasta el momento todo está claro, me parece. Bueno, entonces, les quedan 3 tareas. ¿Dónde se regula la acción pauliana? Terminar de repasar esta presentación que era para esta semana, donde están los derechos reales comparados y, si mal no recuerdo, las figuras accesorias, más la presentación que les quedó pendiente, que seguro se las envío el viernes, que no sé si se las voy a hacer en 2 partes chiquititas para que no sea muy pesada o en una sola. Entonces eso sería lo que más las lecturas, ¿verdad? Que tienen que ir haciendo. Vean cómo de alguna manera
tienen material para ir respondiendo ya al cuestionario que Tatiana les dejó. Yo creo que con lo que vimos hoy responden casi la mitad. Que aquí lo estoy viendo, ¿verdad? Les quedaría con la otra presentación todo lo de las figuras intermedias. Y la pregunta 11, con esta que tienen pendientes de leer. Más lo que les voy a enviar para el otro lunes. Y espero de verdad verlos. Lástima que tuve que hablar tanto yo. La idea era más bien que fuéramos un poco más rápido, hubiéramos visto las últimas dos. Pero sé que para el otro lunes ustedes van a estar mejor preparados y van a dejar que hablen menos. Y van a hablar más ustedes, ¿verdad? Muchas gracias, Listo. profe. Bueno, Germán, a vos. Y a través tuyo, entonces les hago llegar esas presentaciones de lo que falta. A ver si avanzamos un poco más rápido en la última clase. Claro, profe, claro. Bueno, chicos, muchas gracias por el tiempo y bueno, espero que de alguna manera no haya sido muy pesado para ustedes escucharme tantas horas y que el material les sirva. Que tengan buenas noches. Buenas Gracias, noches. profe. Gracias. Buenas noches.